Muy bien, muy buenas tardes. Hoy, 27 de mayo, vamos a continuar con una sesión más de las actividades, ¿no?, con respecto a herramientas informáticas. De acuerdo a la sesión anterior, pues habíamos estado trabajando con Google Slide, ¿no? Habíamos elaborado ya una presentación, ¿no?, de manera compartida, de manera colaborativa, ¿no?, en la cual habíamos hablado sobre un poquito la gestión de textos, diapositivas, el tema de inserción de imágenes, ¿correcto? También habíamos hablado sobre inserción de formas, al igual que inserción de diagramas, ¿no? Habíamos hablado que el texto, pues, ¿no?, va desde manejar tipos de fuente, color, ¿no?, estilos, ¿correcto?, ¿no?, inclusive algunos efectos, ¿no?, como las sombras, por ejemplo, ¿no?, y viñetas que se pueden personalizar a través de los emojis, ¿no?, o emoticones, ¿correcto? También habíamos hablado, en cuanto a las imágenes, ¿no?, que hay diversos modos de insertar imágenes en una presentación, ya sea desde el computador, ya sea a través de buscar en internet, desde Google Drive, desde mi aplicativo Fotos que tengo en el teléfono, a través de una URL, ¿no?, o también a través de una cámara. Y habíamos visto que también podemos enmascarar las fotos, ¿no?, en una determinada forma o autoforma, como la queramos llamar. Así también podemos aplicar algunos efectos, ¿no?, a la foto, como por ejemplo, ¿no?, un borde, un difuminado, una sombra, ¿no?, etc. En cuanto a las formas, pues habíamos visto, ¿no?, que podemos insertar formas y personalizarlas, ¿no?, partiendo desde las que ya existen, ¿correcto? Y en cuanto a los diagramas, pues habíamos hablado que los diagramas son organizadores visuales que nos pueden ayudar para poder, ¿no?, poder mostrar información de manera visual, de manera resumida, ¿no?, de manera concreta. ¿Okay? El día de hoy vamos a ver un poquito más acerca de lo que involucra la parte gráfica en una diapositiva. Y para eso vamos a hablar el día de hoy de la herramienta dibujo. Herramienta dibujo. ¿Correcto? ¿Qué es la herramienta dibujo? Entonces voy aquí al final, voy a agregar una nueva diapositiva, le digo botón derecho, New Slide, nueva diapositiva, ¿okay?, y vamos a ponerle el título, ¿no? En este caso veremos la herramienta dibujo, ¿no?, trabajo. Habíamos hablado también que para mantener los formatos, pues puedo hacer clic en el texto que tengo a manera de ejemplo, desde donde quiero copiar los formatos. Hago clic aquí en el rodillo, ¿no?, para copiar los formatos. Me voy a la última diapositiva, selecciono el texto donde quiero copiar los formatos y listo, ¿no? De esta manera voy estandarizando todos los títulos de mis diapositivas. ¿Qué es la idea, ¿no? Tener estandarizado los formatos en cuanto a contenido de la diapositiva. La herramienta dibujo se encuentra, si hacemos clic en el menú archivo, ¿correcto? Dentro de este menú archivo, pues vamos a hacer clic Draw Out, Shapes. La herramienta dibujo ya está por acá, vamos a ver. De utilizar el día de hoy, entonces, vamos a aprovechar los gráficos. La herramienta de dibujo no está disponible, ¿ok? Vamos a utilizar los gráficos, el día de gráficos estadísticos, ¿de acuerdo? Vamos a actualizar esto, ¿no? Vamos a cambiarlo por los gráficos estadísticos. Gráficos estadísticos, vamos a ponerlo acá. Gráficos estadísticos. ¿Ok? Y también actualizamos aquí el contenido, ¿no? Gráficos estadísticos.
Para insertar gráficos estadísticos, vamos al menú Insert, ¿ok? Vamos a la parte donde dice Chart. Y bueno, de manera predeterminada tenemos algunos modelos de gráfico, el gráfico de barras, el gráfico de columnas, el gráfico de línea, el gráfico de pie, ¿no? O el gráfico de pie, también llamado, ¿no? ¿Correcto? Vamos a hacer una captura para poder ponerlo en nuestra diapositiva, ¿no? Cómo se obtiene cómo se acceden a los gráficos. Voy al menú Edit, le digo Paste, ¿correcto? O pegar. Y para un poquito resaltar cuáles son los pasos que hemos realizado, pues voy aquí al menú Formas, voy aquí a Rectángulo, ¿no? Sobre todo vamos a resaltar esta parte, que es Chart. Le quitamos a este recuadro el color de fondo, le decimos transparente, le ponemos un color de borde rojo y le vamos a dar un estilo al borde, ¿no? Para que un poquito resalte y se diferencie. También vamos a agregar un rectángulo similar de este lado para poder señalar los tipos de gráficos estadísticos que se pueden utilizar. Le vamos a quitar el fondo, le vamos a agregar al borde un color rojo, ¿ok? Y vamos a agregar por acá un tipo de borde, ¿no? ¿De acuerdo? Okay. Los gráficos estadísticos, si bien es cierto, ¿no? Vienen a ser la representación visual de un resumen de datos numéricos, ¿ok? Para ello, por ejemplo, voy a hacer clic en el menú Insert, voy a ir a Charts, ¿correcto? Vamos a hacer un gráfico de columnas, por ejemplo, ¿no? Hacemos clic en columnas y ya tenemos el gráfico estadístico listo en nuestra diapositiva. Ojo que recordar que aquí está el gráfico, pero el gráfico tiene que ir a la par con los valores numéricos o datos numéricos que va a representar. Pueden apreciar, aquí hay valores, ¿no? Que dice, por ejemplo, en la barra, Team 1, Team 2, Team 3, Team 4, ¿verdad? Acá arriba dice Point Score, ¿no? Score de puntos, ¿ok? Pero no son los datos que yo necesito representar. Entonces, para poder cambiar o poder personalizar los datos o valores numéricos que deseo representar, aquí al lado hay un botoncito, ¿correcto? Hay un botoncito al costado de un botón que tiene la forma de una cadena, ¿ok? Y allí vamos a hacer clic donde dice Open Source. Todo gráfico se alimenta de un conjunto de valores numéricos. Este conjunto de valores numéricos debe ser ingresado en una hoja de cálculo. Por ahora solamente tengo el gráfico. Voy a agregar los valores numéricos que deseo representar a través de esa gráfica. Y le digo clic en Open Source. Cuando yo hago clic en Open Source, automáticamente se abrirá una hoja de cálculo de Google Sheets, ¿correcto? Así como, de repente, en alguna ocasión hemos trabajado con hojas de cálculo como Microsoft Excel, en este caso, ¿no? Google tiene disponible un programa de hoja de cálculo que se llama Google Sheets. Aquí vemos la gráfica. Si hago un scroll hacia arriba, veré que se encuentra la tabla de datos. ¿Correcto? Veré que se encuentra allí la tabla de datos. Entonces, el gráfico estadístico representa los valores numéricos que hay dentro de esta tabla de datos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Vamos a cambiarla. Vamos a poner producción de productos agrícolas. Imaginemos que este sea el año 2020. ¿Correcto? Y aquí al lado que sea el año 2020. Como verán, conforme voy cambiando los valores numéricos en la hoja de cálculo, automáticamente se actualizan los valores en el gráfico estadístico.
voy a poner de este lado algunos productos agrícolas, como por ejemplo, papa, por ejemplo, maíz, ¿no? Como por ejemplo, camote, ¿correcto? Como por ejemplo, yuca, ¿no? Y voy a poner en valor numérico, ¿no?, el número de toneladas de repente producidas o producidos durante el año 2020, durante el año 2021. Imaginemos que en el año 2020, ¿no?, se ha producido, por ejemplo, 500 toneladas de papa. En el 2021 se produjeron quizás 450, ¿ok? Y verán que mientras yo he cambiado el producto, aquí abajo también se han actualizado los valores en el gráfico estadístico. Ahora están los nombres de los productos: papa, maíz, camote, yuca. Y se han agregado las columnas, ¿no? Han crecido en base a los valores numéricos que he agregado. En cuanto a maíz, le vamos a poner que hemos producido 600 toneladas en el 2020, pero 550 en el 2021. En el caso de camote, hemos producido 350 en el 2020 y 400 toneladas en el 2021. En el caso de yuca, colocaremos que hemos producido 400 en el 2020 y en el 2021 385. Y vemos que conforme vaya agregando los valores numéricos, automáticamente se va actualizando el gráfico estadístico. Me dirán, pero ¿y esto está en la hoja de cálculo? Pero yo lo necesito en la presentación. Vayamos a la ficha de la presentación. Como verán, en la presentación aún no ha cambiado el gráfico, ¿cierto? Pero aparece un botoncito, ¿no?, muy interesante, que se llama Updates, ¿no?, que significa también actualizar. Si yo hago clic aquí en Update o actualizar, veremos que el gráfico estadístico también ha actualizado o se ha actualizado en base a los valores numéricos que hemos agregado en la hoja de cálculo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Muy bien, pero quiero seguir personalizando mi gráfico. Voy a la hoja de cálculo y le digo, por ejemplo, en vez de Point Scored, el título debe ser otro. Doble clic en el gráfico, ¿ok? Y cuando hago doble clic en el gráfico, van a aparecer aquí todas las propiedades del gráfico estadístico. ¿Correcto? Por ejemplo, ¿no?, una de las propiedades del gráfico estadístico son los títulos. Y acá tengo el chart title o el título de la gráfica, que por ahora dice Point Score. Y le vamos a poner aquí producción agrícola. Producción agrícola, por ejemplo, región Lima. Región Lima, ¿no? ¿Correcto? Entre paréntesis, de repente si usa Perú, ¿no?, por ejemplo. ¿Ok? Hago clic dentro del gráfico y miren, ya se va actualizando allí el contenido del gráfico estadístico. Y en la presentación, ¿cómo lo veo? Me voy a la presentación y miren, otra vez aparece el botoncito Updates. Hago clic en Updates y automáticamente se actualiza la información del gráfico estadístico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren, se puede hacer una gráfica estadística muy sencilla apoyándonos de una tabla de datos. Más no hay que hacer, solamente actualizar los datos numéricos. Si yo quisiera seguir modificando los contenidos, por ejemplo, al título le podría cambiar un tipo de letra, si gusta, ¿no? Le puedo cambiar un color del título, por ejemplo, le puedo poner naranja, o le puedo poner otro color, un azulito, ¿no?, si quieren, ¿no? Le puedo poner que el título esté en negritas, ¿no?, por ejemplo, ¿no?
¿correcto? Adicionalmente, lo que puedo hacer también es modificar los valores, ¿no? de las series, ¿no? También también, por ejemplo, ver el tema de las leyendas, ¿no? Que también están acá, ¿no? La posición está automático. Le digo, quiero que la leyenda esté abajo y mire, ¿no? Que ahora los años 2020, 2021 están abajo. Quiero que estén a la derecha, quiero que estén a la izquierda, ¿no? Voy allí personalizando la forma o los formatos de mi gráfico estadístico, ¿no? Por otro lado, también podría cambiar de color a las columnas. Hago clic en una de las columnas, o doble clic si gusta, ¿no? Doble clic en una de las columnas, y verán que aquí aparecen las series, ¿no? Y están las series del año 2020 y del año 2021. Como yo le he dado doble clic a la columna de la serie del año 2021, pues está seleccionado. Si quiero modificar o cambiar el color, pues le puedo decir, ¿no? Fill color, de repente, no sé, pues, ¿no? Se me ocurre para el ejemplo, ¿no? Rojo, por ejemplo. ¿Okay? Puedo elegir ahora la serie 2020 y le puedo decir otro color, ¿no? De repente verde, por ejemplo. De esa manera puedo ir modificando la presentación de mi gráfico estadístico. Voy otra vez a la diapositiva y le digo actualizar. ¿Ahí está? Y miren, ya se actualizaron los cambios de mi gráfico estadístico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Muy bien. ¿Qué más vamos a ver el día de hoy? ¿Qué nos falta ver por acá? Ya hemos visto esto. Ok. Vamos a ver ahora esto, cómo se trabaja de manera colaborativa. Al igual que Google Docs, Google Slide permite trabajar diapositivas o presentaciones de manera colaborativa. Por ejemplo, yo le digo aquí, clic en Share, compartir, ¿correcto? Y voy a agregar los correos de ustedes, ¿no? Para poder compartirles la presentación. Pongo aquí el correo de la profesora Noemí. Profesor, ¿me dice su correo? Mío. Ajá. Es Máximo. Ok. Máximo. Luyo, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Su correo, profesor? Juan Guapaya. El correo del profesor Juan Guapaya. Quispe, ¿verdad? Sí. Perfecto, ¿no? Y les voy a poner, por ejemplo, el tipo de permiso editor. Y que les llegue una notificación al correo electrónico. Abran su correo electrónico y allí les va a llegar la notificación de la presentación. Por favor, ingresen a su correo para poder trabajar esta diapositiva de manera colaborativa. Vamos a hacer una cosa interesante. ¿Okay? Muy bien, ¿no? Como pueden observar, ustedes aquí ya tienen, ¿no? Acceso a la diapositiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es lo que pasa ahora? Yo acá, dentro de ustedes, ¿no? Pueden igual, ¿no? Ir por cada diapositiva, ¿no? Y yo puedo ver qué es lo que hace cada uno de ustedes, o puedo ver en qué diapositiva están ubicados, ¿no? Por ejemplo, aquí veo, ¿no? A la profesora Noemí, ¿no? Al profesor Juan, ¿no? Y sé en dónde están, ¿no? Entonces, podemos trabajar una presentación de manera colaborativa en tiempo real. Y hay una cosa muy importante en esto, ¿no? ¿Por qué? Porque luego viene la fase de la vista de presentación de la diapositiva. ¿Qué quiere decir, no? Cuando ya yo tengo que dictar la charla, tengo que exponer, ¿no? Tengo que dar a conocer el tema, ¿no? Por ejemplo. Y uno empieza, ¿no? Pone en modo presentación las diapositivas, ¿no? Y el ponente o el expositor empieza a describir el tema, ¿no? Pero vamos ahora a hacer una presentación que nos permita interactuar con la audiencia, ¿no? Vamos a ver una siguiente herramienta, que es la de interacción
Interacción con la audiencia. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir en interacción con la audiencia? Vamos a ver. Agregamos una nueva diapositiva y le decimos New Slide. Arriba le ponemos, ¿no? Interacción con la audiencia. Copiamos los formatos de título, correcto, copiamos los formatos de título y lo pego. Yes. Muy bien. Esta parte va, o la interacción con la audiencia empieza ya no haciendo clic en la vista presentación de diapositivas, sino por el contrario, tengo que hacer clic en este botoncito y le tengo que decir acá, clic en donde dice Presenter View. ¿Ok? Y hago clic ahí. En este modo de presentación, ojo aquí, miren que es súper chévere, súper interesante. ¿Ok? En este modo de presentación, aparece una ventanita adicional. Esta ventanita me va a permitir llevar de mejor manera la presentación o la exposición o explicación de ideas. ¿Por qué? Porque esta ventanita le aparece al expositor. Si yo tuviera dos pantallas aquí, esta ventanita la puedo ver solamente yo, mientras que la audiencia solamente ve la ventanita donde se está explicando el tema. ¿Para qué sirve esta ventanita del orador? Punto número 1. Tiene un cronómetro y me va dando el tiempo que voy consumiendo al momento de ir exponiendo o explicando las ideas. Esto me va a permitir, por ejemplo, si me dice, oye, tu presentación tiene que tener como máximo 1 hora, o 10 minutos, o 20 minutos, pues aquí ya voy viendo cuánto de tiempo voy a ocupar. Punto número 1. Punto número 2. Aquí voy a poder tener acceso a todas las diapositivas. Hay un punto importante. Cuando nosotros utilizamos correctamente los títulos de las diapositivas, observen que aquí aparece Slide 6, el título de diapositiva, ¿no? Slide 7, el título de la diapositiva. Slide 4, el título de la diapositiva. Estoy exponiendo, ojo, esto ya no lo va a ver el usuario final o el espectador. El espectador solamente va a ver esta pantalla con la diapositiva, mientras que el expositor tendrá acceso a esta ventanita. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, punto 1, me da un cronómetro. Punto 2, puedo yo a través de ello desplazarme entre las diapositivas. ¿No? ¿Correcto? Punto 3, ojo, yo podría tener notas, ojo, podría tener notas de la diapositiva. ¿Qué son las notas de la diapositiva? Les explico. Cierro esto, ¿ok? Así como cuando uno expone, ¿no? A veces uno tiene unas fichas en la mano, ¿no? Como donde ha apuntado algún texto clave o una idea puntual, que no desea, que no debe olvidarse mencionarle en la presentación. Entonces aquí existe el panel de las notas del speaker o las notas del expositor. Por ejemplo, en esta primera diapositiva, yo digo, ¿no? Cuando yo esté exponiendo, no debo olvidarme, por ejemplo, de mencionar efectos de formatos de texto, por ejemplo. No me debo olvidar de mencionar el uso de emoticones o emojis, ¿no? O emojis para las viñetas, por ejemplo. Entonces, cuando tenga la diapositiva y sé que no me debo olvidar de esto, pues lo pongo aquí abajo, como notitas del espectador, o perdón, del expositor. Cuando yo esté hablando de inserción de imágenes, no me debo olvidar de mencionar la extensión
y hablamos del add-on o extensión Unsplash, ¿no? Unsplash Image, ¿no? Para insertar fotos de calidad, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué más? No me debo olvidar cuando hable aquí de mencionar el enmascarado de imágenes con autoformas, ¿no? Con autoformas, por ejemplo, ¿no? Cuando esté en esta diapositiva, no me debo olvidar de mencionar la personalización, ¿no? De las autoformas, ¿no? De las autoformas. Entonces, esto funciona como, ¿no? Un panel de poner ideas claves que no me debo olvidar al momento de desarrollar mi tema. Ojo, esto lo va a ver solamente el speaker, ¿no? Cuando yo le digo acá, observar, miren ahora, presentación, ¿ok? Miren lo que va apareciendo acá. Miren lo que va apareciendo. Voy, por ejemplo, a la diapositiva de imágenes. Mientras que toda la gente, todo mi público ve esa diapositiva, yo voy exponiendo, sé cuánto tiempo voy utilizando y miren, aquí están las notas que me van a ayudar a tener presente lo que debo mencionar dentro de mi presentación, ¿no? Si voy a la siguiente, ¿no? Por ejemplo, aquí está la que sigue, ¿no? Mencionar la personalización de autoformas, ¿no? Si yo me voy a la siguiente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Voy a la 5, me voy a la diapositiva 7, ¿no? Como aquí no hay notas, no se ven las notas, ¿no? Solamente las veo en donde están. Entonces, este panel, esta ventanita, me ayuda a tener control de tiempo, en qué diapositiva voy y tener a la mano algunos apuntes importantes durante mi explicación. ¿Qué más? Ojo, voy a ubicarme en la última diapositiva y aquí en la última diapositiva siempre estilamos, ¿no? Decirle al público, a los asistentes, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Entonces voy aquí a donde dice Audience Tools. Esta herramienta, Audience Tool o Audience Tools, me va a permitir interactuar con los participantes de mi explicación o de mi exposición. Le digo Start New. Y verán que ahora se ha generado se ha generado un enlace, ¿no? Se ha generado un enlace. Si yo, por ejemplo, les voy a copiar ese enlace, ¿ok? Si yo les copio ese enlace, si se los puedo pasar, un segundo. Acá. Audience Tools, aquí tengo el enlace, voy a copiarlo y se los voy a enviar por correo, por ejemplo, ¿no? Por ahora se los voy a enviar por correo. Está, vamos acá, correcto, vamos a poner aquí a la profesora Noemí, al profesor Guapaya, ok, y al profesor, ¿usted me dijo su nombre, profesor? Máximo. Máximo, perdón. El profesor Máximo, ¿no? Máximo Lubia, ¿no? Les voy a poner enlace de la presentación. La presentación. Ojo, este enlace es específicamente para poder dejar sus preguntas, en la exposición de ideas, ¿ya? Si ustedes ingresan a ese vínculo, van a tener una pantalla similar a esta. Y aquí van a poder colocar su pregunta. Por ejemplo, ¿no? No sé, pues, ¿no? Los gráficos, una pregunta. Los gráficos, yo mismo me voy a preguntar, a ver. Los gráficos estadísticos se pueden actualizar en cualquier momento.
en base a los datos de la hoja de cálculo, por ejemplo. Imaginemos que esa sea una pregunta. Entonces yo puedo dejar aquí la pregunta al expositor y es más, ¿no? Si yo no quiero que sepan quién está haciendo la pregunta, le puedo decir como anónimo. Por ahora lo vamos a dejar, ¿no? Que salga el nombre de quien ha preguntado y le digo enviar. ¿Ok? Miren, he hecho una pregunta. Como presentador, ¿ok? Como presentador, yo voy a tener, ¿no? La facultad, si quiero que esa pregunta que me ha hecho este participante se visualice en la diapositiva o no. Aquí tengo este botoncito que dice Present. Si yo hago clic en Present, verán que aparece la pregunta. Los gráficos estadísticos se pueden utilizar en cualquier momento, ¿verdad? ¿Y quién pregunta? ¿No? Entonces yo puedo ir hablando, respondiendo a la pregunta. Muy bien, ya terminé de responderle y le digo juntar. Quito la pregunta del asistente. ¿Correcto? ¿Ustedes han podido ingresar al enlace que les he enviado por correo? ¿Ok? A ver, prueben dejar una pregunta. ¿Tienen una pantalla similar? Prueben hacer una pregunta para poder igual validarlo, ¿no? Puede ser la pregunta del tema, una pregunta de ejemplo, ¿no? Y podemos irlo viendo acá. Las notas, aquí está el tiempo. Cuando ustedes envíen sus preguntas, yo las voy a ver, ¿no? Dentro de este panel. ¿No? A ver. ¿No? De preguntas, por ejemplo, aquí ya salió, aquí, muy bien. Entonces yo, por ejemplo, miren, la profesora Noemí ya envió la pregunta, ¿no? Todavía no aparece en la diapositiva. Yo tengo, ¿no?, la facultad de decir si esa pregunta la muestro o no la muestro, ¿no? Le digo acá, presentar, ¿no? ¿Ok? La pregunta dice, ¿no? ¿Por qué las herramientas de dibujo no están activas en las presentaciones de Google? Ok, bueno, no está activa en las presentaciones de Google porque sencillamente Google aquí ya nos da las autoformas de manera libre y nos da cada diapositiva como lienzo para ir armando las gráficas, ¿no? Entonces, una vez que ya yo termino de responder la pregunta, ¿no?, por ejemplo, te digo aquí, ¿no?, terminado. O es más, ¿no? También creo que entre ustedes pueden ver estas preguntas y se pueden hacer votaciones, ¿no? Muy bien, buena pregunta. Por ejemplo, ¿no?, se pueden hacer también, me sale una notificación, hay nuevas preguntas de repente, ¿no?, irán apareciendo por aquí. Entonces, de esta manera, yo puedo ir interactuando con la audiencia. Esta ventanita, si tengo doble pantalla o al momento de compartir en el Zoom, esta ventanita no la comparto, ¿no? Esta ventanita solamente la veo yo como, como expositor, ¿no? Y puedo ir gestionando la interacción del público. ¿De acuerdo? Cuando yo cierro esta ventanita, ¿no?, cuando yo salgo de este modo de presentación, ¿correcto? ¿Ok? Salí del modo de presentación de las diapositivas y ahora de repente podríamos pensar, ¿y qué fue de las preguntas? Las preguntas se pierden, ya no las recupero, ¿cómo puedo saber ello? Ah, ok. Para eso, aquí está el menú Tools, ¿no? Van al menú Tools y van a ir a la opción que dice QA History, que es preguntas y respuestas, historial de preguntas y respuestas. Si ustedes van allí,
Van allí al historial y verán que aparecen las preguntas que se han realizado durante la exposición de ideas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aquí recién me ha llegado la pregunta del profesor Juan Pablo, ¿no? Nos pregunta aquí, ¿las preguntas que estamos redactando se pueden guardar de forma automática? Sí, ¿no? Están guardadas y para poder acceder a estas preguntas, simplemente voy al menú Tools y le digo clic en, o hago clic en QA History, ¿no? Y voy a ver todas las preguntas que me han realizado el público. De esta manera puedo ir guardando la participación. Si esto es en una clase, ¿no? Por ejemplo, si esto es en una clase, por ejemplo, virtual, podría yo pasar ese enlace a cada uno de los estudiantes, o si es una conferencia, podría yo pasar ese enlace a todos los participantes de la conferencia, y cada vez que alguno de ellos participe con alguna pregunta, yo la puedo tener registrada en todo momento. Así como también puedo ir agregando notas, ¿no? Puedo seguir agregando notas, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Menciona los diagramas son organizadores visuales que se puede personalizar, ¿ok? A través, ¿no? A través del uso de formatos. Estas notas las puedo ocultar, si es que no las quiero ver siempre, simplemente las hago. Quiero ver las notas que voy poniendo acá. Al momento de si yo hago clic de frente aquí en presentación, que es lo tradicional, ¿no? No voy a tener acceso a ese panel, a esa ventanita del speaker. No voy a tener acceso. ¿Ok? Para tener acceso a esa ventanita, tengo primero que ir aquí a donde dice Presenter View. ¿De acuerdo? Y ya para ir cerrando esta parte, ¿no? De Google Slide, pues vamos a ver un poquito acerca de las animaciones, ¿no? Animaciones, ¿no? ¿Correcto? Voy a abrir una nueva diapositiva. Bueno, aquí lo que voy a hacer es una captura de la ventanita de gestión de presentaciones, la herramienta del speaker, para que quede registrado en la presentación. Vamos a hacerla con la inserción de imágenes, por ejemplo. Vamos a hacer una captura para ponerla aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a hacerlo de esta manera. Ok. Cierro esto, y aquí en gestión de imágenes les voy a poner, ¿no? Esta es la ventanita de interacción con la audiencia, ¿no? ¿Y cómo accedo a ello? Simplemente haciendo clic acá, ¿no? También les voy a poner aquí la captura para que ustedes, ¿no? Puedan recordar desde dónde se puede acceder a esta herramienta. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿No? Ok. Muy bien, entonces voy a agregar una última diapositiva para ver lo que respecta a animaciones, ¿no? Animaciones, ¿no? Las animaciones funcionan de manera muy similar a lo que de repente alguna vez han utilizado Microsoft PowerPoint. Voy a estandarizar el uso del título, los estilos, ¿no? Voy a estandarizar esto y le digo por aquí animaciones. ¿Correcto? Luego, me voy por acá, cierro esto. Voy a ir a insertar animaciones, ¿no? Para insertar animaciones, correcto, a ver, esto estaba por... Ups. Vamos a ver, están las transiciones. Vamos a insertar un objeto primero. Una pelotita, vamos a insertar una pelotita. Una pelotita. Y para poder darle una animación, aquí en la barrita de herramientas, ¿ok? Aquí en la barrita de herramientas hay un botoncito que se llama Animates. ¿Ok? Hago clic en Animates, ¿no? Y desde este lado tengo para poder crear las diversas animaciones que pueden hacer
¿no? Desde, bueno, esta parte de aquí es de transiciones, ¿no? Acá vamos a las animaciones de los objetos, que puede ser, ¿no? Desde arriba, desde abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, desde adentro, hacia afuera, etcétera, ¿no? Vamos a ponerle esto desde la izquierda, ¿no? Que esta animación suceda cuando yo hago clic, ¿no? Dentro de la diapositiva, ¿no? Y lo que voy a hacer simplemente ahora es, le digo, por ejemplo, play. ¿No? Vamos allí, espera que yo haga clic para que suceda la animación y ahí entró el circulito, ¿no? Entonces aquí uno puede ir gestionando la animación, ¿no? De repente quiero que la animación se dé antes de ir al momento de llegar de la diapositiva anterior o antes de pasar al otro objeto también, ¿no? Puedo tener varios objetos animados. De repente por aquí un triángulo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tengo por aquí un triángulo. Vamos a poner otro colorcito. ¿Correcto? Y le digo que de repente, por ejemplo, ¿no? Este triángulo, ¿ok? Vamos a eliminar acá. Le digo acá, otro animates, ¿correcto? Aquí está el objeto. Le digo que esto sea desde la derecha, que entre cuando yo haga un clic, ¿no? Y le digo play. Entonces uno entrará de la izquierda y otro entrará de la derecha. Paso uno, luego tengo que hacer clic para el otro y ahí está. ¿Correcto? Entonces por allí ya uno puede ir jugando con las animaciones. El panel de animaciones, vamos a hacerle una captura para que ustedes lo puedan ver, ¿no? Aquí, el panel de animaciones, motion, ¿no? Okay. Lo vamos a poner por acá. El panel de animaciones. Ojo, así como, bueno, las animaciones propiamente se dan a los objetos, ¿no? Como por ejemplo las formas, pero también tenemos lo otro que son las transiciones, ¿no? Las transiciones vienen a ser el efecto que se da al paso entre una diapositiva a otra, ¿no? Cuando yo le doy clic para que vaya a la siguiente diapositiva, ¿no? Ese efecto pues, es una transición, ¿no? Si yo quiero ver un poquito cuál es la transición predeterminada de repente, tengo aquí Google Slide, que es la primera diapositiva. Para ir a la siguiente, hago un clic y verán que pasa de manera brusca, ¿no? Aparece simplemente la otra diapositiva, ¿no? Para cambiar y que no se vea de manera brusca el paso de una diapositiva a otra, para eso utilizo las transiciones, ¿no? Y aquí hay distintos tipos de transiciones. Por ejemplo, ¿no? Para que un poquito se note, vamos a utilizar la de disolver. Y aquí tenemos la velocidad, ¿no? La velocidad en que eso va a suceder. Le digo aquí aplicar a todas las diapositivas, por ejemplo. ¿Ok? Le digo play, por ejemplo, ¿no? Y vemos que ahora para pasar de una diapositiva a otra, ¿no? Va a pasar de manera un poquito más lenta. ¿Ok? Ustedes observan, ¿sí? El paso de una diapositiva a otra ya no es tan brusca, ¿no? Sino que poco a poco, ¿no? Va desapareciendo la anterior y va apareciendo la que sigue. ¿Correcto? Y ahí están las animaciones que hemos creado hace un momento. Entonces las animaciones se dan a los objetos, mientras que las transiciones se dan a las diapositivas. ¿De acuerdo? No sé si tengan ustedes hasta aquí alguna pregunta. Y aquí se pasó la diapositiva. No hay problema. Pasamos para acá. No sé si tengan alguna pregunta. Una consulta. Para ir un poquito también cerrando, hay una cosa que también es bastante buena al momento de hablar de las presentaciones. Las presentaciones, como hemos visto por este lado, ¿no? Ustedes le pueden aplicar un diseño, ¿no? Aquí hay un diseño o un patrón o un esquema predeterminado, ¿no? Yo podría crear mi propio esquema, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos el botón tema o theme, ¿no?
El tema de una presentación, ¿ok? Viene a ser la estructura, ¿no? Aquí hay diversos temas predeterminados que tiene Google, ¿no? Para las diapositivas. Yo podría modificar este tema. Voy aquí al menú Slide, el que tengo ya ahorita usado por default, y voy aquí a donde dice Edit Tema o Editar Tema. El editar tema, como verán, aquí están todos los posibles diseños que puedo tener yo de las diapositivas que componen mi presentación. ¿Ok? Por ejemplo, yo le podría decir, vamos a buscar por aquí en Google, logo de Valle Grande, por ejemplo. Vamos a ver este loguito de Valle Grande, por ejemplo. Voy a descargarlo. Le digo copiar dirección de imagen y vamos a insertarlo. ¿Ok? Vamos a insertarlo por acá. Le digo insertar imagen por URL. ¿No? Voy a insertar el logotipo de Valle Grande y lo inserto. ¿Ok? Y le digo que, bueno, como es un logotipo que vaya chiquito, ¿no? Como una marca institucional, por así decirlo. ¿Ok? Está. Corto, le disminuyo el tamaño, ¿no? Y le digo, por ejemplo, que vaya aquí. Cada vez que alguien agregue una presentación o una diapositiva de este tipo, el logotipo va a estar ahí. Si alguien utiliza una diapositiva con este estilo, le digo que el logotipo, por ejemplo, para variar, esté aquí abajo. Si alguien utiliza una diapositiva de este tipo, le digo que el logotipo cambie por este texto, ¿no? Se vaya este texto y que el logotipo esté más grande. Por ejemplo, ¿no? ¿Está? Si alguien utiliza la primera diapositiva de título, pues que aparezca el logotipo de Valle Grande, por ejemplo, aquí al medio. Voy creando un patrón, un tema de plantilla, ¿no? Y le digo aquí, aplicar, ¿correcto? Y cierro aquí el panel de temas, ¿correcto? Y ahora observen. Ya apareció el logotipo cuando alguien utilice este tipo de diapositiva. Como no he utilizado un patrón donde se utilice el logo de Valle Grande, por eso es que no aparecen en los demás. Pero ¿qué pasaría si esta última le digo botón derecho, aplicar diseño, y le digo, mira, quiero esta diapositiva que es como la de terminar, la de cerrar? Automáticamente aparece el logotipo de Valle Grande. O le digo de repente a esta diapositiva, ¿no? Aplicar un layout, por ejemplo, donde el logotipo se encuentra aquí abajo. Entonces voy creando un tema de ejemplo o una plantilla que me pueda servir para estandarizar el contenido de las diapositivas en una determinada presentación. ¿De acuerdo? Y bueno, eso sería el tema del día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Ok, entonces a esto, pues, también a esta unidad o a esta clase nos puede ayudar mucho la plataforma de Google Activate, ¿no? Como hemos visto, Google Slide, ¿no? Permite hacer presentaciones y pues muchas veces, ¿no? Uno de los retos que siempre hay es cómo empezar a armar la presentación, ¿no? ¿Qué es lo que debo poner en la diapositiva, ¿no? ¿Cómo debo armar la diapositiva, ¿no? Entonces aquí hay cursitos muy buenos, que se los recomiendo, son bastante cortos también, que podrían ayudar a complementar el tema de las presentaciones. Uno de ellos, por ejemplo, hablar en público. Esto puede ayudar a desarrollar, ¿no?, en el participante o en el estudiante, ¿no?, un poquito de saber cómo poder pararse al frente, ¿no?, y exponer sus ideas, ¿no? También aquí hay otro cursito
muy interesante que habla sobre comunicar tus ideas mediante historias y diseños. Esto también nos da las ideas, las pautas para poder hacer mejores nuestras presentaciones. A veces solemos confundir que hacer una presentación es llenarla de texto, cuando en principio las diapositivas deben contener imágenes o contenido multimedia, ¿no? Concreto, supervisual, para que nos ayude a exponer o complementar la exposición de las ideas, ¿no? Por otro lado también, aquí había una más, no recuerdo, como productividad personal, este es aún más completo, ¿no? Pero por ahora les recomendaría, ¿no?, el tema de hablar en público, el tema de comunicar tus ideas mediante historietas o mediante historias y diseños, y lo otro que es comunicación comercial. Es lo que les recomendaría que puedan ustedes aprovechar dentro de esta plataforma. Es gratuito, ¿no? Por ejemplo, voy a entrar al que es comunicar tus ideas mediante historias y diseños, por ejemplo. ¿No? El curso es gratuito, sin coste y está en español. El tiempo de duración es 1 hora, ¿correcto? Y pues uno tiene acceso a los contenidos, ¿no? Por ejemplo, explorar tus ideas con un mapa mental, cómo crear un guión para contar experiencias, cómo crear una presentación, por ejemplo, que capte la atención de tu audiencia, ¿no? Aquí hay videitos en español que nos pueden ayudar tanto en video como también está la transcripción del video. Si de repente no puedo ver videos, ¿no?, también tengo aquí la transcripción del video para poder desarrollar esta actividad. Esto nos puede ayudar a hacer mejores presentaciones. ¿De acuerdo? Muy bien, perfecto. Entonces, quedamos hasta aquí el día de hoy. Muchas gracias por su participación. Vamos a compartir.